economistas de Honduras, el licenciado Guillermo Matamoros. Muy buenos días. Muy buenos días, Marvin. Un placer estar en este canal. Muchas gracias. También nos acompaña el asesor y exdirector ejecutivo del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, el licenciado Benjamín Bográn. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, don Guillermo. Un placer. Bueno, muchas gracias. Licenciado, quería consultarle, antes de abordar el tema de lo que se está pidiendo para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la economía del país no está preparada realmente para una devaluación acelerada. Ha existido una devaluación, pero que ha sido poco a poco que se ha estado dando. Pero primero quiero consultarle sobre el día de ayer, se aprobó en el presupuesto un aumento a los maestros. Esto pues ha creado reacciones diversas en el sentido de que va a crear un impacto sin duda alguna en la economía que ya está debilitada, aunque el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, dice que no tiene que haber ese temor porque dicho dinero ya estaba presupuestado. ¿Cómo considera estos aumentos salariales que se están dando, que causan la verdad un aumento al presupuesto que ya es raquítico en Honduras? Bueno, realmente a mí me causó mucha confusión la noticia que se dio en días previos, que se iban a aumentar los salarios a los maestros. Yo creo que la misma confusión que tuve yo la tuvo toda la sociedad hondureña, porque si estamos hablando de la difícil situación fiscal que enfrenta el país, resulta un contrasentido venir a hablar de incremento salarial. Hay por otro lado, se habla de una demanda de 55.000 millones por parte de los maestros porque están solicitando que se les restituya. Entonces, habiendo todos esos elementos en la mesa, a mí me pareció extraño. Sin embargo, ya ayer pues pareciera que se aclaró. Entiendo que esos son gastos que ya estaban contenidos en el presupuesto. Probablemente no era necesario crear toda esa ansiedad colectiva, porque si se están aprobando un nuevo paquete fiscal para recaudar impuestos en aras de financiar el presupuesto, pues no es lógico hablar de aumentos. Pero por otro lado, relaciono estos aumentos con el tema de la calidad del gasto y los resultados en educación. Yo creo que para la sociedad hondureña no resulta lógico estar hablando de incrementos salariales si no se ven los resultados en educación, si seguimos sometidos al mismo proceso de paros que se han convertido ya casi en un deporte nacional por parte sobre todo de la dirigencia magisterial. Sí, y bueno, de ser así, si ya estaba presupuestado, la incógnita que queda en el aire es entonces, ha estado presupuestado en los últimos 3 años, no se le ha dado el pago a los maestros. ¿Qué ha pasado entonces con ese dinero que ha estado presupuestado y no se ha estado utilizando? Pero bueno, son interrogantes que se deberá aclarar en el Congreso. Don Benjamín, ¿cree que esta situación va a dificultar aún más poder llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que pretende pues hacer una visita al país a inicios de julio? Y una de las principales preocupaciones es contener el gasto, principalmente en temas salariales. Sin embargo, pues vemos estas medidas que se están tomando. Bueno, mire, mi opinión es que es un acto demagógico, totalmente a las luces es un acto demagógico. Es una intromisión clara del Congreso en decisiones del Poder Ejecutivo. ¿Qué tiene que andar viendo el Congreso decidiendo los aumentos de los maestros? Y dando ultimátums también. O sea, si es el Poder Ejecutivo el que está, ¿cómo se llama? Es el que administra y es el que sabe cuál es la capacidad del Estado. Eso en primer lugar para mí es un acto demagógico en primer lugar, porque en todo caso, si hay un proceso de negociación de todos los empleados públicos, porque ese es un tema, aquí hay 2 temas, los temas de equidad y el tema de la capacidad del Estado. Si el Estado negocia con un sector importante de empleados públicos y les dice a partir de julio les voy a dar 900 lempiras de aumento, es obvio que los maestros, que también son empleados públicos, y cualquier otro sector que esté empleado en el gobierno va a pedir o va a intentar negociar un aumento salarial, porque debe haber equidad, no es que a unos sí se les puede dar y a otros no se les puede dar. Ese es un tema. El otro tema es por qué se tiene que dilucidar eso en el Congreso y no en el nivel en el que corresponde, que es a nivel del Poder Ejecutivo. Y luego todo esto simplemente sigue la misma tónica, el gobierno sigue gastando más de lo que tiene. El cuento de que está presupuestado no estoy de acuerdo con ustedes y el papel aguanta con todo. Y los gastos son ciertos y los ingresos son promesa. Y por eso el país está como está.
Usted puede hacer un presupuesto y decir, pero ¿cuál es el presupuesto que hace? Usted dice, yo me voy a gastar 100.000 o 120.000 millones de lempiras en presupuesto. Y todos los compromisos son reales, no los puede evitar. Pero los ingresos son una expectativa, no son reales, no son compromisos reales. Dependerá de cómo crezca la economía, de que si los países, si hay cooperación externa, si desembolsan préstamos, si aumentan las exportaciones, si mejora el precio de nuestros productos de exportación, si el precio de los combustibles no sube. En fin, tiene una serie de variables, a diferencia del gasto, que el gasto es fijo. Una vez se asumen los compromisos hay que cumplirlos. Entonces, en este tema, lo que evidencia cada vez más esto es el hecho de que no tenemos realmente una estrategia económica o una visión hacia dónde queremos ir. El gobierno del presidente Lobo inició muy bien su periodo impulsando el plan de país, impulsando una orientación hacia dónde debería el país. Creo que debió haberse, y todavía el país está a tiempo, debemos de entrar en un pacto fiscal, en el cual todos tenemos que poner de nuestra parte para realmente poder salir de la situación en que estamos. El país va a una crisis cada vez mayor en el tema económico, porque es obvio, usted no puede estar gastando de manera permanente más de lo que recibe. Y todos los cooperantes y todos los organismos internacionales, en un momento de crisis a nivel mundial, los recursos cada vez son más escasos. Sí. Y el presidente ha dicho que, bueno, el presidente del Congreso dijo no va a aprobar más paquetazos, más aún ahorita con este año político, pues sabemos que no conviene debilitar aún más su imagen con este tipo de medidas. El presidente Lobo dice no viene de una devaluación. ¿Qué alternativas tiene entonces el país para poder recaudar dinero? Porque tenemos un presupuesto demasiado deficitario. ¿Y cómo pretende entonces cumplir obligaciones como esta con los maestros? ¿Qué alternativas tiene para recaudar dinero? Mire, yo coincido con Benjamín en el sentido de que más allá del problema fiscal, el problema enfrenta una situación en donde se percibe que el gobierno ha perdido un tanto el rumbo. Yo creo que eso es fundamental. Antes de cualquier cosa hay que definir rumbo. Y se había iniciado con alguna claridad, se firmó un programa económico en 2010, se restauraron relaciones con la comunidad internacional, con el Fondo Monetario, y por 2 años, hubo 2 evaluaciones en donde el gobierno salió relativamente bien, pero ya en la tercera revisión por parte del Fondo Monetario se comienzan a ver desviaciones en el gasto público. Entonces, y uno ve todas estas cosas que suceden en el contexto de un año político y realmente se preocupa. Yo creo que es tiempo de retomar el rumbo, definir claramente el rumbo. Respecto a los ingresos, bueno, uno ve que los gobiernos, y los demás, empiezan a inventar ciertos tipos de impuestos, más allá de los tradicionales sobre rentas, ventas, y entonces en un momento determinado se inventan uno al activo neto bajo el concepto de rentabilidad de las inversiones, después se inventan el 1% como rentabilidad de las ventas. Eso, lo único que refleja eso es la incapacidad del gobierno a través de su oficina de impuestos, que es incapaz, es incompetente para recaudar, porque hemos hecho un monstruo que no recauda. La oficina de impuestos en otros países es fundamental. En Chile fue por donde agarraron a Pinochet. Todo el mundo le tiene miedo a la oficina de impuestos. En cambio nosotros tenemos una unidad de impuestos cargada de activistas políticos, 3.000 dice el mismo director de la DEI, y no se ve. Eso por un lado. Pero por otro lado está el tema del gasto, la calidad del gasto. A todos nos sorprende cómo el gobierno, los gobiernos impulsan proyectos que no tienen ningún impacto ni en crecimiento, ni en generación de empleo, ni en reducción de pobreza. Entonces hay que verlo de manera mucho más amplia. Si uno invierte recursos y esos recursos no generan crecimiento económico, pues tampoco van a generar
mayores ingresos. Cuando la economía crece, la economía tiene la capacidad de generar mayores impuestos, de generar mayor inversión. Pero no hemos logrado entrar a ese círculo virtuoso del crecimiento y lo que tenemos más bien es un círculo vicioso en donde mientras más precaria está la economía, los gobiernos vienen y meten más impuestos, deprimiendo más. Entonces, no podemos continuar en ese círculo que se refleja al fin y al cabo en forma negativa en la población, cuando la idea debería de ser generar bienestar para la población. Sí, hemos escuchado también algunas opiniones del exministro de Finanzas de Chile, que comentaba que en el país de él pues se aumenta el presupuesto de acuerdo a lo que ha aumentado la economía, el porcentaje, es decir, la economía tiene un crecimiento del 6%, pues el presupuesto le da un límite de aumento anual del 6% de acuerdo al crecimiento económico, cosa que no se da en nuestro país. Por todo lo que hemos escuchado, Benjamín cree que el acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario